Gracias por conectarse. Camino Nuevo, les agradecemos su preferencia y vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Se llama Entendimiento en Penumbras. Es importante hacer un análisis de todo lo que está sucediendo con cada uno de nosotros en el transcurso de nuestra vida, en el cual pues cada ser humano hace lo que puede para tratar de encontrarle respuesta y solución a todos los asuntos de la vida que a veces pues nos tienen dominados, nos acaban, y hay personas que no soportan este tipo de cargas y al final de cuentas inclusive pues terminan con su propia vida. Y el ser humano no ha podido ni logrará jamás entender cuál es el objetivo de su vida, a qué vino, a dónde voy, de dónde vengo. Todas esas preguntas que se han hecho infinidad de personas, las respuestas para todo eso es muy difícil poderlas encontrar usted y yo en base a nuestro pobre entendimiento. Por más que nos digamos que somos seres superiores, esto es pues totalmente falso en las cosas del reino de Dios y de justicia, sino que también el problema estriba en que todos nosotros tenemos una situación grave de ceguera espiritual. Nos afecta la falta de entendimiento espiritual también. Son cosas que no vamos a poder jamás usted y yo encontrarle solución. Solamente Dios tiene la respuesta y Él es el único capaz de darnos lo que usted y yo buscamos con tanto anhelo. Voy a comenzar a leer lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21, y esto nos va a dar una base para hacer el análisis del día de hoy en relación a esta entendimiento entenebrecido que tenemos todos nosotros. Nos dice aquí el versículo 20, entendiendo primero esto, dice el apóstol Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y luego dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por hombres o por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí está un problema bastante serio, que el ser humano jamás va a poder accesar a esta maravilla de hablar por inspiración del Espíritu Santo. El ser humano está capacitado solamente para las cosas terrenales, las cosas que son temporales. Usted y yo tenemos desafortunadamente un corto lapso de vida, una corta vida. Sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Pero alargando mucho la vida, a lo mejor rebasamos los 100 años y Dios da licencia, pero la situación está en que todos nosotros requerimos saber que el lenguaje que estamos viviendo es muy normal en el ámbito en el cual vivimos. Hemos estado hablando que usted y yo traemos injertado en cada persona, traemos en lo más profundo un problema espiritual que se llama religiosidad, y ese problema de religiosidad es el punto clave que no nos permite ni nos deja conectar con Dios. Y para que seamos claros, o sea, Dios tuvo que hacer algo para que pudiésemos entender el mensaje, el lenguaje y los códigos del reino de Dios y de su justicia. El Señor Jesucristo vino a manifestar todo este tipo de códigos, este tipo de claves para que pudiésemos accesar. Él con tristeza vio que toda la humanidad está totalmente alejada. Muy pocos lograban entender el mensaje del reino, y por eso el Señor Jesús dijo con mucha tristeza, dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Siempre decía esto. Usted puede ver que el ser humano le costaba trabajo escucharlo.
Los que no le entendían lo querían matar, lo criticaban, lo humillaban, pero los que entendieron, que fueron realmente muy pocos, estos nos dejaron un legado tremendo que pues estamos leyendo en los versículos y los capítulos que después de que murió el Señor Jesús se escribieron por apóstoles, por varias personas, médicos, en fin. Fue algo tremendo que los que entendieron nos pasaron las claves para entender este mensaje. Y esto es importante analizar, que en la cruz el Señor vino a darnos la entrada a las cosas del reino de Dios y de su justicia. Jesús claramente se manifestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego, lo más importante, su ministerio empezó con: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, para que usted y yo podamos accesar a las cosas del reino de Dios, justicia, el Señor mandó a Jesucristo a morir en la cruz, a sufrir, llevar un calvario tremendo, y después Él, de muerto, nos dice la Escritura que resucitó. Y le debemos dar gracias a Dios por lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, porque esto nos va a permitir a usted y a mí entender las cosas que son del lenguaje eterno. No las podemos entender aunque vayamos a cualquier tipo de enseñanza, cualquier tipo de religión. Usted y yo jamás vamos a accesar al lenguaje que el Señor tiene a través del Evangelio de Jesucristo y el Evangelio de Dios, que son muy distintos a los evangelios que estamos acostumbrados a leer. Entonces, lo que sucede con nuestras vidas es que es importante reconectarnos, tal y como Adán lo hacía al principio con Dios. Él tenía un acceso tremendo y un entendimiento pleno para con el Señor, porque estaban hablando el mismo lenguaje, se entendían a la perfección y había un 100% de unidad. El ser humano rompe esa unidad, decide separarse y queda en penumbra, se separa del Creador, se separa de la luz y automáticamente queda en tinieblas. Y esas tinieblas son las que ha tomado Satanás ventaja para engañarnos a través de otro tipo de enseñanzas que no nos van a llevar a conocer al Señor Jesucristo. Lo hemos hablado muchas veces. Usted puede leer o revisar o volver a escuchar estos mensajes que tenemos desde hace mucho tiempo. Hace casi 4 o 5 meses estamos todos los días hablando estos mensajes para entender cuál es la razón por la cual somos religiosos, y no nos deja nada el ser religiosos, sino que solamente somos un producto explotable para dejarle dinero a alguien que se enriquece, engañándonos que Él tiene la solución para nuestra vida, lo cual es mentira. Y se lo voy a demostrar, porque el Señor Dios poderoso, antes de poder hacer algo por usted y por mí, Él nos demuestra cómo Él aborrece la religión. Esto también lo repetimos constantemente. El Señor Jesús dijo claramente antes de morir en la última cena. Él partió el pan de arriba a abajo y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando Él muere, el Señor Jesús, cuando dice consumado es, Dios rompe con ese poder sobrenatural que Él tiene el velo del templo, lo desgarra en dos, de arriba a abajo también. ¿Y esto qué nos indica? Que ya no hay necesidad de religiosidad, de actos de ritualistas, nada que vaya acompañado de algo como mágico, como divino, ¿cómo se dice? Como milagroso, sino que al contrario, lo que establece el Señor es ahora un camino que se llama Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a poder llegar al Padre, dice Él mismo, sino por mí. Entonces, si Dios vino a establecer un nuevo sistema, no vino a establecer una religión, ¿por qué siguen existiendo las religiones? ¿Y por qué seguimos nosotros con todo ese motivo de angustia, de saber de que si no voy a X o Y o Z lugar, Dios no se va a agradar de mí?
y esto es un engaño que traemos todos nosotros, y por ello el Señor Dios dijo, no puede ser, como leímos al principio, que el hombre quiera interpretar la Biblia en forma privada a como se le antoja. La Biblia, usted y yo, si la queremos interpretar, la vamos a contaminar con la basura que traemos de religiosidad y de trastornos en nuestras vidas que nos están llevando a equivocarnos. Es una manera equivocada de estar nosotros haciendo que el entendimiento nuestro quiera forzar a que la Biblia sea de acuerdo a como yo creo. Es tremendo ver cada persona que está interpretando la Biblia fuera del poder del Espíritu Santo, y están llevándose entre las patas a muchísimas personas porque no están teniendo lo que Dios desea, que es revelación. Leímos ahorita que las Escrituras fueron reveladas a los santos hombres de Dios. O sea, si no hay revelación del Espíritu Santo, no hay nada. Dios dijo, ok, vamos a poner la Biblia por escrito, se las voy a dar a estos hombres, pero vemos con mucha tristeza que la humanidad ha torcido las Escrituras, las ha llevado por otros caminos, se han creado nuevas ideas, hay mucha basura que está basada en las Escrituras, que el hombre se ha encargado de descomponer para crear nuevas ideas, nuevas enseñanzas. Y todo esto es ¿por qué? Porque nuestra mentalidad caída echa a perder todo. Alguna vez dijo alguien por ahí, dice, mira, si encuentras la iglesia perfecta, ten cuidado, no te quedes ahí porque la vas a echar a perder. Y es lógico, nuestra mentalidad caída no puede accesar a ese entendimiento pleno que Dios desea que tengamos. Y Él tomó una decisión muy importante. Y Él nos dice a través de los profetas, dice que en aquellos días, dice, haré un nuevo pacto. O sea, esos días son cuando el Señor Jesús vino a la tierra. Dice, haré un nuevo pacto y escribiré mis leyes en sus corazones y la grabaré en sus mentes. O sea, la Biblia, el Señor, todo lo que está escrito, lo puso ya de una forma espiritual grabado en nosotros para que podamos entender cuando Él habla a través del Espíritu Santo, podamos recibir la palabra del Señor revelada a nuestras vidas para entenderla y para poder darla a entender a los demás. Esto es un trabajo muy fuerte. La mayoría de las personas que están establecidas o atoradas en el rubro religioso no quieren avanzar en ningún otro lado porque no pueden creer que solamente con una pequeña cantidad de fe pueda Dios hacer un cambio impresionante en nuestras vidas. Y la religión nos dice, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Y el Señor dice, no tienes que hacer nada porque ya mi Hijo Jesucristo hizo todo en la cruz por ti. Él murió por ti, te llevó en la cruz a morir, resucitaste con mi Hijo y ahora estás sentado en lugares celestiales reinando con Él. Entonces, nuestras capacidades humanas no sirven absolutamente para cumplir los propósitos del Señor y ni mucho menos su voluntad. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él dice, yo los voy a enseñar directamente, voy a poner el material didáctico dentro, a través de mi Hijo Jesucristo, voy a hacer que se limpie toda esa mentalidad caída, esa criatura caída, que haya una nueva creación. Y 2 Corintios 5:17 nos explica claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, somos nuevos. Dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios puede trabajar solamente con lo nuevo en usted y en mí. Con las cosas viejas que están ligadas a la religión, a la confianza en la carne, nada de eso le permite al Señor trabajar con sinceridad, con libertad en nuestras vidas. Vamos a vivir engañados mientras no entendamos que ahora la revelación de Dios, la enseñanza de Dios viene directamente por medio del Espíritu Santo. Entonces, el objetivo de lo que estamos todos nosotros aquí hablando día con día es que usted y yo entendamos que solamente lo que pueda venir de la boca de Dios puede llenarnos nuestra
ansia o nuestra hambre de saber tantas cosas, porque la sabiduría de Dios es la que requerimos. Nos dice la Escritura que Cristo es la sabiduría de Dios y eso es lo que requerimos todos nosotros. Oseas 4:6 dice: mi pueblo, o sea, toda su creación fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no conocimiento de que voy a ir a la universidad, me voy a meter a estudiar la Biblia, voy a meterme de sacerdote, me voy a meter de monja, me voy a meter... Eso no es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es que se nos implante la mente de Cristo en cada uno de nosotros y que entendamos eso, de que no hicimos absolutamente nada nosotros, no éramos capaces, solamente estábamos muertos en delitos, muertos en nuestros pecados, y el Señor, por gracia, por amor, por misericordia, nos hizo salvos, nos limpió en la cruz, y ahora usted y yo estamos en condición plena y completa de poder entrar a las cosas del reino, entenderlas, pero hay que dejar el yo, que es el peor estorbo que tenemos, el egoísmo que está movido por Satanás, está movido por la religión y pretende levantarse como si fuese Dios. Esto no puede permitirse. Necesitamos renunciar a todo lo que nos creemos y pensamos que tenemos para que sea Dios a través de Jesucristo estableciendo su vida en nosotros, y ya conectados con esa vida eterna podamos entender las cosas eternas y tener otra vez esa comunicación que Dios requiere para que podamos ser llevados a toda verdad y manifestar nuestra vida como criaturas verdaderamente libres, y que podamos hablar el mensaje del reino para darle a las personas fuerzas, para llevarle libertad al oprimido, vista al ciego, y hacer que el sordo escuche. Todo esto solamente Dios lo puede hacer. Necesita de nuestras vidas, pero también necesita de que nosotros muramos al yo. Arrepentimiento, acuérdese, es decir: Señor, no valgo nada sin la vida de Cristo en mí. Aquí está mi vida, te la entrego y acepto la vida de Cristo en mi vida, Señor Dios, y por fe yo ahora soy tu hijo, soy tu hija, y ahora guíame, Padre. Heme aquí, envíame a mí. Y esto va a cambiar, créame, nuestras vidas de una manera radical. Hasta aquí dejo este mensaje. Un abrazo a todos los que se conectaron. Como siempre, les amamos. Bendecimos de parte del Señor sus vidas, y que sea Él el que establezca la gracia, la misericordia y la paz por siempre y para siempre en sus vidas. Muchísimas gracias. Mañana 11:30, Camino Nuevo, directo desde la iglesia. Estamos conectados con ustedes, y acuérdense, de lunes a viernes tenemos una cita aproximadamente a las 7 de la tarde. Véanos por YouTube, Ángel Olvera Camino Nuevo, y en Facebook Live todos los días. Muchísimas gracias, cuídense mucho.